Ten misericordia de mí, oh Dios. Estas fueron las palabras que usó el rey David cuando él se dio cuenta de que su vida estaba en pecado. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, les habla nuevamente su hermano Hernán Vega, y en este día vamos a compartir y reflexionar en la palabra del Señor con respecto a lo que hace el pecado en nuestras vidas. Como mencioné al principio, estas palabras de ten misericordia de mí, oh Dios, las dijo el rey David, y lo podemos encontrar ahí en el Salmo capítulo 51, del versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Amén. Esta lectura está basada en la Nueva Traducción Viviente para una mejor comprensión. David, como vemos en la Escritura, era un hombre de Dios. Sin embargo, un día se dejó dominar por sus pasiones, por sus deseos, y pecó en contra de Dios. Y en este hermoso salmo, en el Salmo 51, nos describe lo que hizo el pecado en su vida. En sus palabras vamos a aprender lo que hace el pecado en nuestras vidas y del que lo comete. En primer lugar, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado mancha el alma. Por eso David en el versículo 1, casi al finalizar el versículo 1, dice: borra la mancha de mis pecados. Luego en el versículo 2 dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Versículo 7 después dice nuevamente: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Es decir, él se dio cuenta que estaba mal, que su vida estaba vacía, que su vida estaba destruida, que el pecado había hecho un gran daño en su vida. Y él no quería seguir así, él se había dado cuenta lo mal que estaba. Y es por eso que recurre a Dios pidiéndole que le borre, que le lave, que le limpie, que le purifique de todos sus pecados. En sus palabras, David expresa lo sucio que se sentía delante de Dios por causa de su pecado. David se sentía sucio, manchado, enfermo. Es como cuando usted va al trabajo, ¿cierto? Y en el trabajo usted se ensucia con barro o con cualquier otra cosa, aceite, etcétera, y llega a su casa, ¿cierto? Y se da cuenta de que está sucio y no puede estar así, no se puede presentar ante los demás así, en forma sucia. Y recurre, ¿cierto? Usted se saca la ropa, se ducha, se pone ropa limpia, porque de esa manera usted se va a sentir tranquilo. Pero aquí Rey David se dio cuenta que su vida interior estaba vacía, que estaba sucio, el pecado había hecho algo terrible en su vida. El pecado, una vez hecho, lo primero que hace es manchar el alma. Y esta suciedad espiritual no puede ser quitada con nada que nosotros conozcamos. No puede, usted cuando se ensucia se lava con jabón, con champú, etcétera, pero no existe nada que pueda borrar nuestro pecado. Así lo dice Jeremías 2:22. Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte.
Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Por lo tanto, muchas veces tratamos de hacer cosas, ¿cierto? Cuando hemos cometido pecados, como hemos cometido falta, tratamos de hacer algo para borrar esos pecados, pero no hay nada en la tierra, ¿cierto?, que pueda borrar estos pecados. Lo único que limpia, que lava, que quita el pecado es el Evangelio puro de Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 22, 16, dice: ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Lamentablemente, muchos que ya han sido lavados por el Evangelio, que ya han conocido al Señor, vuelven a manchar sus almas con el pecado. Así lo dice 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice allí la palabra del Señor: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice que un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Que el Señor nos ayude. El arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados es nuestra única salida. Así lo dice 1 Juan 1:9, dice este versículo: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, dice a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, también podemos ver que el pecado daña la conciencia. Por eso el rey David se dio cuenta, ¿cierto?, en el versículo 4, y dice: la conciencia le decía: contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Él se dio cuenta que estaba mal, él se dio cuenta que había pecado contra Dios. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la definición de conciencia es que se define como el conocimiento, la noción, el sentimiento que podemos tener en nuestro interior, por el cual aprecia el hombre sus acciones. Es decir, son aquellas cosas que nos determinan, que son como nuestro juez y juzga nuestra moralidad, nuestra integridad, en lo que nos dice: esto está bien, esto está mal, ¿cierto? ¿Qué hace la conciencia? Entonces, la conciencia lo que puede hacer ante una determinada cosa: o se aprueba, o se rechaza, ¿cierto? O acusa o defiende los razonamientos del hombre, es decir, podemos decir: esto está bien, esto está mal. Enseña, ¿cierto?, lo que hacemos, o si es bueno o es malo. Eso es en el fondo lo que hace la conciencia. Sin embargo, y por causa del pecado, la conciencia, ¿cierto?, va perdiendo sensibilidad con respecto a lo malo, porque se cauteriza, es como si se pusiera carne muerta, ¿cierto?, y deja de cumplir o hacer su función, que es decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Así lo dice 1 de Timoteo 4:2, donde dice: estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia, es decir, una persona que tiene su conciencia cauterizada o muerta, ¿cierto?, le da lo mismo hacer lo bueno o lo malo. En Efesios 4:19 dice: han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Por lo tanto, ya no pueden ser detenidos o impedidos por la conciencia, porque ya la noción de lo que es bueno o lo que es malo le da lo mismo. Para ellos, ¿cierto?, hacer lo que quieren hacer es bueno, ¿cierto? Y cuando alguien les habla y les dice de que eso que están haciendo no es bueno, ¿cierto?, más encima se enojan. Que el Señor nos ayude. El problema llega a ser tan grave que la persona, con su conciencia muerta o cauterizada, cree que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Así dice Isaías 5:20, dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estos son los tiempos que estamos viviendo, estimados hermanos, estimados amigos. Hoy en día, ¿cierto?, a lo bueno se le dice que es malo, y a lo que es malo hoy se le está diciendo que es bueno. Que el Señor nos ayude a tener nuestras conciencias tranquilas, a hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Por eso nuestra mente, nuestro razonamiento debe ser renovado, como dice Romanos 12, versículo 1 y 2,
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten, aquí esto es clave para nosotros, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. De ahí entonces, estimados hermanos, lo importante que es sujetarnos a la voluntad de Dios y alejarnos de estas prácticas, de estas conductas que hoy tiene el mundo. Tercero, estimados hermanos, el pecado mata el alma. El salmista David, ¿cierto? En el versículo 10, él se da cuenta y le pide a Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, porque su corazón era impuro, era inmundo, era un corazón, ya no era el corazón que tenía al comienzo, ¿cierto? Su espíritu también había dejado de ser. Después en el versículo 12 dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Todo eso lo había perdido por causa del pecado. El pecado entonces es algo que entra en la vida muy suavemente, muy sutilmente, pero al fin, ¿cierto? El pecado muerde como una serpiente. Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15 dice: la tentación viene de nuestros deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. El pecado produce muerte. Que el Señor nos ayude. El pecado nos mata. El pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Dios, ¿cierto? Él se alejó y ya no los escuchará. Que el Señor nos ayude. Si queremos que Dios nos escuche, entonces tenemos que dejar nuestros pecados, tenemos que dejar nuestra mala manera o forma de vivir. Porque el pecado nos lleva a la condenación eterna. Así dice Gálatas 5:19-21. Cuando dice Pablo, ¿cierto? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Qué es lo que produce? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiesta desenfrenada, como las que hemos visto en estos días, ¿cierto?, en la televisión, y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, para que nos alejemos de eso. Para concluir, mis amados hermanos, la pregunta es: ¿qué hace el pecado en nuestra vida? Bueno, ya vimos varias cosas. Mata el alma, daña nuestra conciencia, ¿cierto? Mancha el alma, nos separa de Dios y obviamente de todos sus beneficios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando hemos pecado ante Dios? Como decía allí, ¿cierto?, la palabra del Señor, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestro pecado a Dios y dejar el pecado. No podemos seguir haciendo lo mismo. La palabra del Señor nos dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te ama, Dios no quiere que nadie se pierda, y Dios quiere, ¿cierto?, que tú regreses a sus brazos, porque Él te ama y está dispuesto a recibirte si te has alejado de Dios o estás lejos de Dios. Que el Señor te bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Amén.